Así que nada, nos gozamos y esperamos que el Señor nos ayude para seguir aprendiendo y seguir entendiendo todas las grandes verdades que nuestro Dios nos tiene acá en su palabra. ¿Saben? Aunque no es exclusivo de los romanos, sí, la gente de Roma. Ellos fueron los que lo pusieron de moda. Los arcos de triunfo, ¿cuántos conocen qué cosa es un arco de triunfo? ¿Cuántos conocen qué es un arco de triunfo? Una cosa así. Pero no solamente es así, tiene otras cosas así también arriba. En fin, los arcos de triunfo eran una especie de monumentos que se hacían en honor a aquellos militares que habían ganado grandes batallas en campañas de conquista. Por eso decimos que los romanos fueron los que lo pusieron de moda, porque fue cuando el imperio, sobre todo de Alejandro Magno, que a partir de ahí es que comienzan, no a partir de ahí, sino que ellos fueron los que quizás fortalecieron o le dieron más fama a esta historia de los arcos de triunfo. Muchos fueron utilizados para recibir, de hecho eran utilizados para recibir las tropas que llegaban victoriosas para pasar entonces con toda su infantería, su caballería, su jefatura por debajo de esos arcos entonces, como símbolos de victoria. De manera que cada vez que usted vea un arco de triunfo, básicamente es un símbolo de victoria. En Europa sobre todo hay grandes ejemplos que todavía pueden ser vistos. Algunos de la época de los imperios romanos, estamos hablando de 300 antes de Cristo, 100 después de Cristo aproximadamente, aunque otros son un poco más recientes, pero igual nos recuerdan esas entradas triunfales de los ejércitos de la antigüedad. El más famoso de todos los arcos de triunfo, ¿dónde está? ¿En qué ciudad está? Entonces ustedes sí sabían lo que era un arco de triunfo, ¿verdad? El más famoso de todos los arcos de triunfo está en París, muy cerca de la Torre Eiffel. Es el centro de la rotonda más grande que hay en toda la ciudad del amor, como muchos la conocen. Pero no solamente está ese, está también el arco de Tito en Roma, el arco de Augusto en Aosta en Italia, el arco de Constantino también en Roma, el arco de Galerio en Tesalónica, el arco de la Victoria en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchísimos más arcos de triunfo, sobre todo en Europa. Hoy Marcos nos va a estar narrando una entrada triunfal, aunque sin arco, ha sido la más importante entrada victoriosa de todos los tiempos. Sin arco, pero ha sido la entrada triunfal o la entrada victoriosa más importante de todos los tiempos. Yo les voy a invitar a leer Marcos 11, del 1 al 11. Marcos capítulo 11, los versículos del 1 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es lámpara a nuestros pies y es también lumbrera a nuestro camino. Gracias porque es tu palabra a través de la cual un día reconocimos nuestra verdadera condición, pecadores, y también entendimos que solamente en ti hay salvación y vida eterna.
Permite que hoy podamos entender y aprender todas las grandes verdades que Marcos nos está diciendo en este pasaje. Y que no solamente las oigamos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que la pongamos en práctica, la pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, yo creo que Marcos en este pasaje nos quiere dar una idea fundamental. Y es la siguiente. La entrada victoriosa de nuestro rey estuvo garantizada desde siempre. La entrada victoriosa de nuestro rey estuvo garantizada desde siempre. ¿Qué significa eso? Que no fue algo que se ocurrió, que no fue algo que pasó, que no fue una prueba, vamos a ver si pasa, no. La entrada victoriosa de Jesús en Jerusalén, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estuvo garantizada desde siempre. Pero vamos a hacer un recuento rapidito. Recordemos cuál es el mensaje principal que Marcos nos está mostrando en su evangelio. ¿Cuál es el mensaje fundamental de Marcos? Es el siguiente. Jesús es el Cristo. Recuerden cuántas veces no hemos visto esto hasta aquí. El Hijo de Dios que vino a morir y resucitar al tercer día. Ese es el mensaje fundamental del libro de Marcos. Marcos nos escribió muchísimas cosas, pero para que nosotros entendamos al final del libro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que vino a morir y resucitar al tercer día. En los 10 capítulos anteriores hemos podido ver al Cristo que tiene todo el poder y la autoridad sobre la muerte, sobre los demonios y sobre la creación. ¿Recuerdan? Hemos podido ver al Hijo de Dios que vino a traer la semilla del mensaje de salvación. Hemos podido ver al pastor que alimenta a su pueblo. Pero sobre todo hemos visto la paciencia de nuestro Señor para que sus discípulos y nosotros podamos verle claramente y también seguirlo. Y decimos paciencia, ¿por qué? ¿Cuántas veces sus discípulos hemos visto a sus discípulos ahí viendo los milagros de Jesús, viendo la autoridad de Jesús y a la misma vez todavía no entendían claramente quién era el que tenían delante? Marcos quiere que sus lectores conozcan quién es Jesús, que finalmente a los que pasen por las páginas logren ver con total claridad que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Marcos también quiere, el otro propósito de Marcos, es que sus lectores, entre los cuales estamos nosotros, por supuesto, entendamos cuál fue el propósito fundamental por el cual Jesús puso los pies en la tierra. ¿Para qué vino Jesús? Marcos también quiere que nosotros entendamos esto. No solamente que sepamos quién es Jesús, sino también para qué fue que vino Jesús a este mundo. ¿Recuerdan? Recuerden que una vez les dije, si usted quiere hacer un experimento para que vea dónde o por dónde anda la mente cristiana en esta ciudad, vaya y pregunte en cualquier iglesia por qué Cristo tuvo que morir, para qué Cristo vino, qué fue lo que pasó, y usted verá. Pero bueno, eso lo vamos a dejar por un poco más adelante. Y aunque ya nos estuvo dando indicios, es a partir de ahora, a partir del capítulo 11 que estamos leyendo, que el Señor se embarca entonces en su último viaje. A partir de ahora, este viaje que Jesús está haciendo ahora es el último que va a hacer. Camino al cumplimiento del plan que tuvo desde antes de la fundación del mundo. Ya a partir de aquí, a partir del capítulo 11, Marcos nos comienza a narrar la última etapa de Cristo. Su último viaje, su último recorrido. Es muy interesante el relato de Marcos. ¿Sabe? Cuando uno lee el Evangelio de Juan, se da cuenta de cómo sucedieron los hechos cronológicamente, es decir, uno detrás del otro. ¿Ok? Antes de la llegada final de Cristo a Jerusalén. Sin embargo, Marcos no está muy interesado en esta cronología. Marcos está interesado en mostrarnos ahora al hijo de David, como lo había llamado el ciego Bartimeo. ¿Recuerdan el capítulo 10 al final? El último mensaje que dimos de Marcos, cómo fue que el ciego Bartimeo, ese que recibió la vista de una sola vez, no como el anterior ciego que fue viendo poco a poco. ¿Recuerdan? ¿Cómo fue que este ciego Bartimeo llamó a Jesús? Jesús, hijo de David. Y Marcos ahora precisamente usando usando la imagen del ciego, y ahora lo que vamos a estar viendo nos quiere mostrar al hijo de David, entrando como el rey de reyes victorioso al lugar donde sería entregado y sacrificado por el mismo pueblo que lo recibió con bombos y platillos. Marcos no está interesado en la cronología. Pasaron muchas cosas que Juan nos narra. Marcos lo que le interesa es decir,
este es el hijo de David. ¿Qué significaba que fuera el hijo de David? Que fuera el rey. Porque David había sido rey de Israel. El hijo de David estaba diciendo, es decir, con el hijo de David estaba diciendo, este es el rey que está entrando ahora al lugar donde va a esperar o donde va a sufrir su muerte. ¿Qué nos enseña Marcos entonces? Del versículo 1 al 6, Marcos nos está enseñando que el rey se preparó con toda intención. Como decíamos ahorita, el rey se preparó con toda intención. No fue algo que se le ocurrió, todo estaba preparado de antemano. Y cuando decimos el rey, nos estamos refiriendo a Jesús. Como rey de reyes y señor de señores. El rey Jesús se preparó con toda intención para esta entrada triunfal. Es bueno que nos ubiquemos en algo que es muy fundamental aquí. El Señor no estaba yendo de vacaciones a Disney. El Señor no estaba yendo de vacaciones a Disney. El Señor no sabía, el Señor no había ido a visitar la nieve. El Señor no estaba caminando a coger un crucero por las Bahamas o por el Caribe. No. El Señor sabía que iba camino a su muerte. Él lo sabía. No vamos a entrar en la búsqueda de los días en lo que sucedieron estas cosas. Si entró un miércoles, si entró un jueves, un sábado, un domingo, no vamos a entrar en eso porque nos vamos a meter la tarde entera viendo estas cosas. Obvio, 10 o 15 años nos vamos a pasar y aún así no nos vamos a poner de acuerdo. Lo más importante no es si Jesús entró a Jerusalén tal día. Si fuera así, Marcos lo hubiera especificado, o Mateo lo hubiera especificado, o Lucas o el propio Juan lo hubiera especificado, y ninguno de los 4 evangelios que narran esta entrada dijo que entró un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, nada de esto. Creo particularmente que ponernos a valorar el día, haciendo cálculos que van a ser muy pero muy precisos, nos van a desvirtuar del mejor y verdadero mensaje que esta historia nos trae. Lo cierto es, y es lo único que aquí podemos calcular, y aproximadamente, es que 6 días antes de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús entonces estaba en Betania. 6 días antes de la Pascua. ¿Qué cosa era la fiesta de la Pascua? ¿Se acuerdan del Éxodo? Esa fiesta que Israel tenía que celebrar perpetuamente cada año, en la que iban a recordar su liberación, su salvación de la esclavitud de Egipto. Recordando ese cordero que había sido inmolado en cada una de las casas, para que cuando pasara el Señor no matara al primogénito de su casa. Esa era la fiesta de la Pascua, recordando esto. Y 6 días antes de la Pascua, Jesús estaba en Betania. Betania era una pequeña ciudad que estaba a 1 milla aproximadamente de Jerusalén. Podemos saber esto por el relato de Juan, porque Marcos no le da importancia a ese dato tampoco. Por Juan también sabemos que Jesús estuvo en la casa de Lázaro, de Marta y de María, donde le hicieron una cena y donde Jesús fue ungido por María cuando ésta le derramó ese pomo de perfume de 200 denarios, valiosísimo perfume. Dice que María lo frotó con su cabello a los pies de Jesús. Una imagen preciosísima, pero no la narra Marcos y no nos vamos a detener acá. Y también por Juan sabemos que al día siguiente, que probablemente 4 o 5 días antes de la Pascua, es que Jesús salió camino a Jerusalén. Como era 1 milla, por supuesto, no se demoró mucho tiempo para llegar a Jerusalén. Es decir, salió y el mismo día llegó a Jerusalén. ¿A dónde quiero llegar con esto? A donde quiero llegar es que nos demos cuenta que Jesús, como el Cordero Pascual, porque Jesús es ese Cordero Pascual, ese Cordero sustituto. ¿Qué cosa es la Pascua? Y esto es importante que lo entendamos, aunque lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué cosa es la Pascua? Recordar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿A través de qué? A través de corderos que fueron sacrificados en lugar de los primogénitos de las casas de Israel. Recuerden la historia. Fue la última plaga. ¿Qué iba a hacer Dios con el pueblo de Egipto? Como los egipcios no querían soltar, no querían liberar a Israel, Dios dijo, esta noche voy a pasar
y voy a matar al primogénito, al hijo primogénito de cada una de las familias de Egipto. Y Dios le dijo a Moisés, para que esto no pase entre ustedes, entre el pueblo de Israel, maten un cordero en cada familia y con su sangre pinten los dinteles, los marcos de la puerta. Para cuando yo pase, vea la señal de la sangre del cordero sustituto en la puerta y pase. De hecho, me encanta cómo se llama Pascua en inglés. Romy, ¿me puedes decir, por favor? Passover. Pregunté a una americana porque evidentemente lo voy a decir mucho más lindo que yo. Passover. ¿Qué significa Passover? Pasar por encima. Porque eso fue lo que hizo Dios, pasó por encima. Cuando veía la marca de la sangre, pasaba por encima, porque ya ahí había habido muerte. No de un primogénito, sino de un cordero. Cristo es ese cordero pascual, que con su muerte, el día del juicio, Dios va a pasar por encima de nosotros. Y su ira no va a caer sobre nosotros porque ya cayó sobre Cristo hace 2000 años. Y es bueno que nosotros entendamos esto. Por eso Cristo entró a Jerusalén camino a su muerte unos 4 o 5 días antes de la Pascua. Porque él iba a ser el Cordero Pascual definitivo que iba a ser sacrificado ahí en Jerusalén, la capital de Israel, donde estaba el templo, el lugar de los sacrificios. Todo estaba estrictamente calculado y preparado. Jesús iba camino a su muerte, pero entraría al lugar de su sacrificio como el rey triunfante que había profetizado Zacarías, capítulo 9, versículo 9, aproximadamente 550 años antes de estos sucesos. 550 años antes de que Jesús entrara a Jerusalén, miren lo que profetizó Zacarías, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, refiriéndose a Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Saben qué era un pollino? No era un pollito, como he escuchado a otros por ahí. ¿Cómo Jesús se pudo subir arriba de un pollito? No fue un pollito, no fue un pollo pequeño, un pollino. Un burro joven, un asno joven. Tanto que dice las Escrituras que nadie aún se había montado sobre él. Marcos nos está narrando el cumplimiento de una profecía de 550 años. De nuevo Jesús como el cumplimiento de las profecías. Y es que no nos cansamos de decir que todo el Antiguo Testamento, todas las profecías dirigen sus flechas a Cristo. Toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. La Biblia está llena de profecías de hace muchísimos años y todas se cumplen en Cristo. Por eso cada vez que veo a alguien que dice que la Biblia es un libro cualquiera, escrito por cualquiera, pero a la misma vez dice que Jesús sencillamente fue un buen hombre, entonces ahí hay una gran contradicción. ¿Saben por qué? No puedes decir que la Biblia es un libro cualquiera y a la misma vez decir que Jesús fue un buen hombre. Porque Jesús dijo que era Dios, dándole cumplimiento a las profecías. Y si la Biblia es un libro cualquiera, entonces Jesús es un mentiroso. Si la Biblia no es palabra de Dios, entonces Jesús es un mentiroso. Y si Jesús es un mentiroso, entonces no es una buena persona. Así que los que no creen todavía en la veracidad de las Escrituras, los que creen que la Biblia es un libro cualquiera y no es palabra de Dios, pónganse de acuerdo. O Jesús es un mentiroso o es Dios, como dijo ser. Cristo es el centro de las Escrituras y el cumplimiento de la gran mayoría de todas las profecías. Pero vayamos específicamente a la que nos muestra este pasaje. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El viaje de aproximadamente 1 milla desde Betania hasta Jerusalén. Casi a la mitad de ese viaje había una ciudad que se llamaba Betfagé, una aldea,
Cuando pasaban por allí, Jesús envió a dos de sus discípulos para que fueran a buscar un pollino. Ya le digo, un burro joven. No sé a qué edad un burro se hace mayor de edad, no tengo idea, ni un caballo tampoco, perdónenme. Un burrito joven, no potrico pequeñito, me imagino que un poco más grande, pero joven, al fin, un potro, un potranco. Ahí está Karen que ha montado a caballo, mira cómo me dice, así mismo es. ¿No es verdad? Un burrito joven. Ajá. De hecho, Marcos nos dice, como decíamos ahorita, que nadie había montado sobre él. Acerca del burro, miren, acerca del burro hay muchísimas interpretaciones. De hecho, se han predicado sermones enteros alrededor del burro, diciendo que el burro somos tú y yo, que cuando Jesús nos desata y nos trae hacia él, una serie de cosas que yo digo, ¿de dónde la gente sacará tanta, de dónde la gente tendrá tanta imaginación, verdad? Sermones completos acerca del burro. Todas las cosas que el burro representa, porque el burro representa no sé qué más, porque el burro, en fin, muchísimas cosas acerca del burro. Pero lo cierto es que Jesús estaba dándole cumplimiento a la profecía de Zacarías. ¿Y qué decía la profecía de Zacarías? Que el rey iba a entrar. Justo, humilde, salvador, montado sobre un burro. Y por tanto la idea de entrar montado en el asno era para que la gente entendiera que quien estaba llegando no era otro que el rey justo, salvador y humilde. Un rey que estaban esperando ellos hacía muchísimo tiempo y por tanto debía ser motivo de muchísima alegría, de muchísimo júbilo, porque estaría llegando el que en toda humildad traería justicia y traería salvación. Es interesante porque Marcos, que hasta ahora nos ha mostrado a Jesús como el Hijo de Dios, con toda la autoridad y el poder, ahora lo muestra como el rey profetizado que el pueblo debía estar esperando. El rey justo, nos lo muestra aquí Marcos usando Zacarías. El rey justo, descendiente de David, que profetiza Jeremías en su capítulo 23, 5 y 6. Escuchen lo que dice Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será el nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo Jeremías estaba llamando al rey a ese renuevo santo, a ese tronco de David que vendría después, ese que entró en Jerusalén montado en un burro? ¿Cómo se le llamaría? Jehová, justicia nuestra. Y todavía hay quienes por ahí piensan que Cristo no es Dios. El rey salvador o victorioso también lo está llamando Marcos usando la profecía de Zacarías. Como también puede traducirse victorioso, que nos muestra el Salmo 33, 16 y 17. Escuchen lo que dice este Salmo. El rey no se salva por gran ejército, ni es liberado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con mucha fuerza puede librar. Muy interesante lo gráfico de esta estrofa del Salmo 33. Prácticamente está describiendo al Rey Jesús entrando en Jerusalén con la victoria en su mano. Victoria que no lograron ni con ejército, ni con la fuerza de valientes guerreros, ni con un pelotón de fuertes caballos. ¿Cómo Jesús logró su victoria? Él solo, caminando con 12 hombres, posiblemente malolientes, hambrientos, entrando sin respaldo ninguno a Jerusalén. Pero Marcos también, usando la profecía de Zacarías, nos muestra a Jesús como el rey humilde o el rey afligido del profeta Isaías 53, 4 al 7. Y escuchen esto, qué interesante. Ciertamente, dice Isaías 53, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de su paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Marcos, usando la profecía de Zacarías, nos está dando en este pasaje una imagen que relaciona a David como rey en sus momentos de mayor aflicción y al siervo sufriente de Isaías 53, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Pero con una gran diferencia. ¿Por qué fue afligido David? David fue afligido por sus propios pecados. Sin embargo, el siervo sufriente de Isaías, nuestro Señor Jesucristo, fue afligido por los pecados tuyos y los míos. Marcos con este relato está diciéndonos, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Rey que vino a traernos su reino para poder vivir en la verdadera paz ganada por su victoria sobre la cruz. Y todo esto estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesús es el eterno Mesías, que siempre estuvo preparado para venir a su tiempo a salvar a su pueblo de la muerte. Jesús es el eterno Hijo de Dios, que vino a entregarse para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Jesús es el Rey, que tuvo su victoria sobre todos nuestros enemigos y hoy está sentado a la diestra de Dios con todos sus enemigos colocados debajo de sus pies. Jesús es el Salvador de su pueblo. Y hoy está demandando de todo hombre que se arrepienta y que crea en su muerte y resurrección. Y eso es lo que Jesús está demandando hoy. Jesús está demandando que todo hombre se arrepienta y crea en su muerte y resurrección. Si lo haces, si te arrepientes de tus pecados y crees que Cristo murió por ti y resucitó al tercer día, entonces podrás disfrutar de este humilde Salvador por toda la eternidad. Si quieres disfrutar, convivir por toda la eternidad con este humilde Salvador, necesitas arrepentirte de tus pecados y creer que Cristo murió por ti, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la derecha de Dios para interceder aún por ti. Si crees en esto, vas a disfrutar de este Rey humilde, justo, siervo, Rey de reyes y Señor de señores por toda la eternidad. Y para nosotros, los que ya disfrutamos de la compañía eterna de Jesús, para nosotros, los que ya un día nos arrepentimos y creímos, este pasaje nos enseña a seguir confiando. Este pasaje nos enseña a confiar en el Dios que tú y yo tenemos, que no se parece a ninguno, por supuesto, porque Él es el único Dios, pero tampoco se parece a ninguna de las deidades inventadas por los hombres. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada a valorar lo que brilla. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada a valorar las apariencias, el lujo, el éxito. Por eso este pasaje puede resultar confuso para muchos. A diferencia de los generales y gobernadores romanos de la época, que regresaban triunfantes entrando en esos majestuosos arcos o a través de estos majestuosos arcos llenos del botín de guerra y con fuertes armas y con ejércitos. El Cristo entró a Jerusalén montado en un burro y con apenas 12 hombres, que como decíamos hace un rato, probablemente cansados, hambrientos, mal vestidos. Sin embargo, la victoria del Mesías ha sido y será por toda la eternidad la más grande victoria de toda la historia de la humanidad. Hoy, si miramos alrededor, pudiéramos cuestionarnos cómo es posible que una pequeña iglesia pueda ser mi lugar de refugio. Hoy pudiéramos cuestionarnos eso. Tan pequeñita, somos tan insignificantes, no representamos prácticamente nada. ¿Cuántos millones de personas tiene Miami? Son 7, creo, ¿no? No sé bien. 5, por ahí. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Qué representamos? Nada. Una miserable gota de agua en el medio de este océano de gente. Tenemos tan poco. No tenemos economía. No tenemos propiedades.
Esto no es de nosotros, lo estamos rentando. Si mañana nos botan de aquí, tenemos que irnos para abajo del puente Quichobi. ¿Cómo puede ser posible entonces que esta iglesia pueda ser mi lugar de refugio, donde yo anhelo estar, donde yo quiero ir y compartir y convivir con mis hermanos? ¿Cómo puede ser? El problema es que nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es más que suficiente. Tenemos sus promesas, que igual que su profecía, todas serán cumplidas. Dios no es como nosotros, hermanos. Nuestro Señor no necesita mostrarse poderoso por el simple hecho que lo es. Por eso no necesita mostrarse poderoso, porque lo es. Por eso nos toca confiar, por eso nos toca creer, por eso nos toca vivir por la fe, como dijo Habacuc. Y después Pablo lo repitió aquí en los Romanos y lo volvió a repetir después en otra de sus cartas. El justo, el que es justificado, vive por la fe, creyendo. Nos toca confiar, nos toca entender que aunque no veamos grandes cosas o hermosas cosas a nuestro alrededor, el Rey está con nosotros. Aunque no estemos pasándola bien, aunque estemos en los peores tiempos, en las peores circunstancias de nuestra vida, aunque no veamos la salida, el Rey está con nosotros. Aunque veamos a hombres harapientos siguiendo a otro hombre montado en un burro, lo que realmente estamos viendo es al Rey de Reyes y Señor de Señores que está entrando triunfante, dispuesto a morir por su pueblo. Y eso es lo que termina contando Marcos, que el rey entró triunfante a su ciudad. No solamente que todo estaba preparado, la cuestión del burro, la profecía de Zacarías, no, sino que él no solo preparó todas las cosas, sino que llegó y entró a Jerusalén. Esta es una de las escenas que más desconcierto me causa en toda la Biblia. Es la primera vez que ahora Jesús prepara un evento público por sí mismo. Hasta ahora Jesús había estado con muchas multitudes, pero si se acuerdan, ¿cómo ocurrían esas multitudes con Jesús? Jesús estaba por aquí y la gente venía. Este es el primer espacio público, el primer evento público que Jesús prepara por sí. Si ahora soy yo quien voy a ir donde está la gente. La escena fue espectacular. Jesús, ese que había estado durante mucho tiempo alrededor del mar de Galilea. Recuerden que una vez hicimos aquí un mapita y casi todos los eventos que Marco narra, los narra alrededor del mar de Galilea. Ese que había estado ahí sanando enfermos, librando cautivos de los demonios, alimentando gente, tanto material como espiritualmente, resucitando muertos, ahora estaba entrando en la ciudad más importante de todo Israel. Había venido, como otros muchos, a celebrar la Pascua, porque les cuento algo. La Pascua era una de las 3 fiestas judías que toda persona que se considerara israelita tenía que celebrar al menos una vez en su vida. De manera que cada vez que estaba llegando el día de la Pascua, que era el 14 de Nisán, en fin, calendario hebreo, se llenaba Jerusalén de personas porque iban a la fiesta. Y había venido mucha gente a celebrar en esos días, pero pocos habían tenido ese recibimiento majestuoso que tuvo el Señor. Pocos. Y digo que es una escena que me desconcierta porque esa misma gente que ahora le aclamaba con gajo, se me fue la mente, no sé cómo decirlo de otra manera. Ajá, con palmeras y con cosas, con mata. Ramas es lo que estaba buscando. Se me fue rama a la mente y dije gajo. Bueno, no sé si gajo en Cuba es una rama. ¿Qué cosa más grande? A ver, no me ayuda Dios. ¿Qué cosa más grande? Con ramas, esa pila de gente que estaban con ramas en sus manos y tiraban sus mantos y las ramas. Toda esa gente que en ese momento estaba haciendo eso, después, días después, escasos días después, prefirieron liberar a un homicida pandillero y encima gritaron, ¡crucifícale! Esas mismas gente, porque no fueron otros. No fueron otros. Mucha gente quiere de Jesús
solo lo que pueda ofrecer en este mundo. Mucha gente quiere solo sus milagros, mucha gente quiere solo su comida, de manera que si un día ven que ya no pueden sacarle más, entonces lo desechan, como si Jesús pudiera ser desechado, sin que hayan consecuencias. Muy interesante. No me gusta analizar eventos. No me gusta hacer análisis de eventos, porque podemos fallar en eso. Cuando digo analizar un evento, por ejemplo, que yo estoy esperando una botella aquí en la autopista, no me paro un carro y adelante tuve un accidente. Ay, el Señor me libró. No, porque muchos otros creyentes se montan en carro que después tienen accidentes. Es decir, no siempre es así. Y ahora me estoy acordando del padre de Agelia Diel y esposo de Maite, por supuesto. Porque nunca nos gustó analizar eventos. Pero es muy interesante lo que está pasando ahora en Los Ángeles, California. Muy interesante. Solo les digo que busquen en internet todas las cosas que hay. Muy interesante, sobre todo en California. Sobre todo en California. Porque Dios no puede ser desechado. Dios no puede ser burlado. La noche antes. Fueron cosas interesantísimas. No vamos a perder el tiempo en eso. Busquen en internet todas las cosas que pasan. ¿Ok? No estoy diciendo nada, solamente que es muy interesante. Porque lo que sí podemos estar seguros es que Jesús de Nazaret no puede ser ni burlado ni desechado sin que hayan consecuencias. Pero Jesús no vino para eso. Jesús no vino para eso. Jesús vino para revelarnos la verdad. Jesús no vino solamente para traernos comida, para tenernos bien. Jesús vino para revelarnos la verdad. Jesús vino triunfante desde su nacimiento para darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino a ser el Salvador de todos los que crean en Él. Lo otro fuera de eso es pura añadidura, que también llega, por supuesto, por su pura gracia. Toda la multitud comenzó a cantar. Esa multitud que estaba con las ramas y con los mantos recibiendo a Jesús, toda la multitud comenzó a cantar un fragmento del Salmo 118, específicamente los versículos 25 y 26. Y dice el Salmo, lo vamos a leer como dice el Salmo. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Porque Hosana significa todo lo anterior. No creo que muchos estuvieran claros de lo que estaban diciendo. Pero lo cierto es que estaban declarando la realidad de lo que Jesús había venido a hacer a Jerusalén. El bendito Hijo de Dios había venido a salvar a su pueblo por medio de su victoria en la cruz. Ahí estaba, entrando a Jerusalén, a pesar de saber que las élites religiosas judías no estaban contentas de lo que estaba pasando, ni con sus enseñanzas. Pero Jesús tenía una obra que llevar adelante y estaba preparada desde la eternidad y nada ni nadie lo iba a detener. Muchas enseñanzas para nosotros hoy, ya estamos terminando. Primero, que tenemos que vivir agradecidos a Dios por la obra de Cristo. Tenemos que vivir agradecidos porque Cristo es el humilde y justo siervo que dejó su gloria y vino a cumplir con su misión hasta el final. Sin necesidad de hacerlo, quiso amarnos y venir hasta donde estábamos nosotros. Porque Cristo no tenía ninguna necesidad de pasar por todo lo que pasó. Todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Quiso amarnos y a pesar de saber lo que le esperaba, fue camino a su martirio. Por eso entró a Jerusalén. Por eso debemos dar gracias y vivir conforme a sus enseñanzas y con su ejemplo. A veces pudiéramos pensar, ¿y por qué yo tengo que obedecer la Biblia? ¿Por qué yo tengo que obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué me dicen tanto en la iglesia que es bueno vivir de tal y más cual manera? No es porque con esto me voy a ganar el cielo. No es porque portándome bien y obedeciendo las Escrituras voy a obtener salvación y vida eterna. No, es todo lo contrario. En gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros. Que con esa obra, con su crucifixión, con su muerte y resurrección fue que nos dio la vida eterna. Por eso es que nosotros debemos vivir agradecidos a Él. Y en gratitud a lo que Él hizo por nosotros, entonces intentar en nuestra imperfección vivir conforme a su voluntad. Ahí es donde está la situación. Concluimos. Marcos está llegando a la parte final de su historia. Ya nos queda poco. Solo faltan unos pocos días para el momento
que marcó el clímax de la historia de la humanidad. ¿Saben cuál fue ese momento? El clímax de la historia de la humanidad, ¿cuál fue? La crucifixión. Gracias. Faltaban pocos días para esto, o faltan pocos días para esto, según el relato de Marcos. El Hijo de Dios muriendo en una cruz y resucitando al tercer día. No hay un momento más alto que ese en toda la historia de la humanidad. Ahora lo vemos entrando al lugar de su sacrificio como el Rey victorioso, pero a la vez como el humilde siervo, como aquel que finalmente hará justicia, como el Salvador que muchos estaban esperando, pero en el que finalmente pocos creyeron. Esta entrada real estuvo profetizada desde siempre. Esta salvación estuvo preparada desde siempre. Este Dios de justicia ha sido desde siempre. Este humilde siervo estuvo preparado desde siempre para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Nada pudo impedir que entrara en Jerusalén. Como nada puede impedir que haga lo que quiera hacer con cada uno de nosotros. Nada, ni tú mismo, ni yo mismo puedo impedir lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Podemos ponernos fuertes, podemos, ¿cómo se llama esto? Rechazar un poco, podemos, pero al final Dios va a hacer con nosotros lo que quiera hacer. Por eso nada pudo impedir que Jesús entrara en Jerusalén para ir a morir en una cruz. Porque ese era el evento que iba a cambiar las vidas de millones de personas, como tú y como yo. ¿Estamos listos para servir a este Rey victorioso? ¿Estamos listos para servir a este Rey victorioso? ¿Dispuestos estamos? ¿Listos? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por ser nuestro Rey. Gracias por haber preparado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, Señor, todo este plan maravilloso, precioso, en el que nosotros, tu pueblo, íbamos a ser salvos. Por tu obra maravillosa, Señor. Por tu obra exclusiva. Por tu obra suprema. Porque tú así lo quisiste, Señor, y nada ni nadie lo pudo impedir. Gracias por haber entrado a Jerusalén como Rey victorioso. Gracias porque ni las autoridades te pudieron detener, ni los romanos te pudieron detener. Gracias porque los confundiste a todos. Porque tú ibas a morir y quizás muchos pensaban que tú querías salvar tu vida. Y por eso hicieron todo lo contrario. Este mundo que no te conoce es subyugado por ti y llevado a cumplir tu plan también. ¿Cuánto más nosotros no vamos a anhelar estar en este plan perfecto tuyo, Señor? Ayúdanos. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a vivir conforme a tu propósito. Toca nuestros corazones, Señor. Ablanda nuestros corazones, Señor. Y que lo más importante en nuestras vidas sea vivir para ti y vivir para tu gloria. Y que todo lo que colinde, Señor, alrededor de esto, pues lo veamos como gracia tuya que nos has querido dar. Ayúdanos, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor. Gracias por ser el Rey victorioso. En el nombre de Jesús. Amén.